Bueno, familia, vamos a orar para empezar este tiempo de predicación. Les aseguro que es algo bien bonito lo que vamos a- a escuchar en esta mañana. Espero que el Señor me ayude en esta mañana y que podamos exponer su palabra de una manera legítima. Vamos a orar, por favor. Padre, gracias por tu bendita palabra, por lo que nos has dado todo el tiempo. Te pedimos que nos instruyas, que proveas entendimiento para nuestro corazón. Sabemos que tú eres fiel a tu palabra, Señor, y que el interés tuyo es que tu iglesia entienda. Ruego por tu iglesia para que tengas misericordia de ella, Señor, y abras el entendimiento y hagas de ellos personas justas, santas, temerosas de ti, Señor, que estén dispuestas a servirte y con amor amarte siempre, Señor. Te doy gracias. En Cristo Jesús, háblanos, Espíritu Santo, y llévanos a toda verdad. Amén y amén. Bueno, familia, quisiera invitarlos, por favor, antes de ir al texto bíblico, quisiera que escucharan una introducción. El título de la predicación es Vencidos ante su grandeza. Vencidos ante su grandeza. El mismo título nos permite entender de que primero hay algo, primero está Dios, que es grande, temible, poderoso, que en cuanto a atributos podemos exaltarle siempre. Es majestuoso, es el rey. Yo no sé si usted me puede ayudar con esto, pero hay muchos atributos de parte de Dios, ¿verdad? Es omnipresente, omnisciente, es santo, es poderoso, es inmanente, es invencible, es irresistible, es piadoso. Bueno, hay muchas virtudes, atributos que hacen parte de su naturaleza. Y entre comillas he puesto algo que dice: acercarse es peligroso, pero seguro. Acercarse a Él es peligroso, pero es seguro. Y esta frase la saqué de un libro de C.S. Lewis, el autor de las películas de Narnia. ¿Sí? ¿Cuántos han visto las películas de Narnia? Bueno, él escribe unos tomos. Y en esa serie él saca de esa serie un material para lectura, y esa es una frase de ese material: acercarse es peligroso, pero es seguro. Paul Washer, me gusta algo que menciona y dice: le he dado a Dios incontables razones para dejar de amarme, pero ninguna ha sido lo suficiente fuerte para cambiarlo. Es interesante. Le he dado a Dios incontables razones para que deje ¿qué? De amarme, pero ninguna ha sido lo suficientemente fuerte para cambiarlo. Dios nos ama, familia. Quisiera mencionar esto de manera introductoria. Dice: el ser humano podrá tener suficientes razones para pensar que acercarse a Dios es peligroso. Hay personas que dicen: no, es que caer en las manos de Dios es un peligro, ¿verdad? Porque Dios como dice, hay algunos que leen hasta saben textos bíblicos, ¿no? Porque horrenda cosa es caer en sus manos, ¿sí? Hay algunos que dicen: no, hasta que yo no esté derecho, entonces no voy a la iglesia, dicen. ¿Han escuchado eso? Hasta que yo no ponga como en orden mi vida, entonces no voy a la iglesia y no conozco al Señor. Pues se va a quedar esperando a poner en orden su vida, ¿sí? Porque justamente si estás lejos del Señor, siempre nuestra vida estará en caos. Pero si nos acercamos a Dios, ¿cómo nos acerquemos? A lo mejor deshilachados, lastimados. Pues si nos acercamos a Él, pues Él va a poner en orden nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras prioridades.
Ahora dice, pero solo es una que realmente es importante. Y es nuestra propia condición. Es un peligro acercarnos a Dios desde nuestra propia condición. Ahora, Cristo ha aparecido para que ese peligro sea mitigado. Entre otras cosas, en el Antiguo Testamento se habla de que se muestra a Dios como quien estaba en un lugar, y todo aquel que se arrimaba, de hecho, cuando ustedes pueden hacer lectura, de que el arca del pacto era llevado por los levitas, y uno por allá intentó, como cuando el arca se iba a caer, él intentó como ayudarla a que no se cayera, y cayó muerto. Algunos dirán, pero ¿qué es eso? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo entender que el Señor le dice a Moisés: Moisés, dile al pueblo que no se acerque mucho donde yo estoy? Es decir, al monte Sinaí, cuando el Señor le dio las tablas a Moisés de los mandamientos. ¿Cómo que no se acerque? Pues ¿para qué entonces estás? Pues para que nos acerquemos. Sí, pero de esa manera no. Ellos son pecadores, yo soy santo. Dile que no se acerquen mucho ante mi presencia. Realmente, si no fuera por Cristo, estaríamos perdidos, porque acercarnos a Dios sería peligroso, porque Él es santo y Él es un Dios justo. Y si es un Dios justo, entonces nosotros, si Él es justo más nosotros deudores, entonces usted tendría que pagar. ¿Están conmigo? Y si usted tendría que pagar, la pregunta es, ¿usted tendría con qué pagarle a Dios? Pues seguramente no. Es que yo tengo unos centavitos aquí. No, eso no. Eso no es necesario. La verdad es que si Cristo no hubiese aparecido en la escena del mundo, era imposible acercarnos a un Dios que es temible, que resulta peligroso, pero es seguro. Ahora, es interesante esto, escuchen esto. Si bien acercarse a Dios puede ser peligroso, pero es lo más seguro. No conocerle nos llevaría a pensar que estar delante del Rey, escuchen esto, es exponernos a la muerte. Piense por favor en esto. Creo que usted ha visto películas, muchas, de personas, reyes que se han sentado en tronos, y viene el enemigo y se lo ponen allí, delante del rey. ¿Qué hace el rey si ese enemigo a lo mejor tiene una deuda? ¿Qué hace el rey? Por favor, a le dice el verdugo, le dice: cógelo y móchale la cabeza, ¿verdad? Pero con el Señor no es así. Ahora, si nos presentamos delante del rey, pues sin Cristo estaríamos expuestos a la muerte. ¿Están conmigo? Entre otras cosas, si usted no cree en Cristo, hace 8 días decíamos, todos vamos a comparecer ante el tribunal del Señor. ¿Están conmigo? Toda la humanidad va a ser juzgada. Ahora, usted podrá salir por las puertas de esta iglesia y decir: pues yo ignoro lo que está diciendo esa persona. Pues bueno, usted podrá ignorar esto, pero lo que no puede ignorar es que usted y yo vamos a experimentar un juicio. Siempre resultará mejor que nos refugiemos en Cristo, que amemos al Señor con todo el corazón, y de esa manera poder ante el peligroso Dios, el indomable Dios, porque nadie le puede aconsejar, nadie le puede dar el brazo a torcer. Ante ese Dios seremos declarados santos, seremos declarados justos, aunque no lo seamos. Escuchen por favor esto. Al conocerle nos damos cuenta que realmente es peligroso. Cuando leemos la Biblia nosotros decimos: wow, Dios es muy grande. Y ante la grandeza, es más, usted por favor piense en, a lo mejor cuando usted ha ido al mar, o cuando usted ve un barco muy grande, de esos que traen unos containers grandotes. No sé cuántos containers le caben a un monstruo de esos. Pero ante la grandeza y la inmensidad del mar, un monstruo como ese queda ¿qué? Simplemente queda arruinado. Es simplemente es un bastardo. Es algo que es algo absurdo a lo mejor que se pueda comparar.
Hace poco escuchamos acerca de un submarino que se sumergió y los tripulantes perdieron la vida. 1912 escuchamos de un barco muy grande que el fundador, el que hizo ese barco, dijo: este barco no lo podrá ni hundir ¿qué? Ni Dios. El llamado Titanic se estrelló contra un iceberg y 1.500 personas aproximadamente murieron. Se salvaron unas 700 personas. De manera que la inmensidad de la naturaleza de Dios habla del creador de la naturaleza. ¿Están conmigo? La inmensidad de la naturaleza, la fuerza de los vientos, habla de quién es el que manda, quién es el creador de todas las cosas. Y dice, esto no fue de la misma manera cuando se trató del hombre. Es interesante esto, escuchen esto. Al conocerle nos damos cuenta que realmente es peligroso, pero nuevamente lo más seguro. Para quienes se han rendido ante su grandeza, esto no fue de la misma manera cuando se trató del hombre. Podemos concluir que siendo el hombre vulnerable y como nada, se hizo peligroso. Escuche una cosa, la gran diferencia entre caer en las manos de Dios y caer en las manos del hombre es que Dios es seguro. Caer en sus manos es seguro. Caer en las manos del hombre es no solamente peligroso, sino que es demasiado inseguro. El hombre está plagado de maldad. Es mejor caer en las manos de un Dios santo a caer en las manos de un hombre sanguinario y pecador lleno de maldad. Esta semana alguien me decía: es que esa persona me robó. Y le dije: ok, tienes que cambiar y voltear la página. Me dijo: tengo mucha rabia, tengo mucho odio contra esa persona. Y le dije: bueno, ¿y qué quieres hacer? Me dijo: quiero matarlo, quiero asesinarlo. Y yo le dije que si no me entrega mis cosas y si no me paga, entonces lo voy a matar. Palabras textuales. A lo que yo le dije: ten cuidado con lo que estás diciendo. No vas a poner en acción algo a lo cual estás siendo tentada. No dejes, y más bien presta atención no solamente a un refrán que dice: la venganza no es buena, mata el alma y la envenena. Presta atención a la Biblia, porque tú vas pensando en el camino que vas a sentir un fresquito cuando te vas a desquitar, pero lo que vas a hacer es envenenarte más. Pídele a Dios que cambie tu corazón y que de la manera que Él te perdonó, tú también debes perdonar al que te hizo daño. Le dije: ¿cómo es posible? ¿Acaso tú no eres deudora? ¿Acaso tú no has a lo mejor transgredido a Dios? Dios te ha perdonado. ¿Cómo no le vas a perdonar por difícil que sea a una persona? Pues bueno, caer en las manos del hombre siempre no solamente va a ser peligroso, sino que va a ser despiadado. Cuando nosotros leemos Hechos capítulo 2, dice la palabra que Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios, fue puesto en las manos ¿de quién? En las manos de hombres inicuos, impíos. Entre otras cosas, su hijo amado, lo que hizo el Padre fue ponerlo en las manos de hombres maldadosos. El Señor siempre en su palabra se ha mostrado como un Dios que hace juicios, pero que estar con Él es lo más seguro. No sé si usted logra entender esto. Es un Dios que da una oportunidad. Es un Dios que pone juicios, que advierte la consecuencia, pero que cuando alguien se arrepiente, el Señor perdona. ¿Están conmigo? Nosotros a lo largo de la palabra, de hecho, la iglesia hoy en día lee la Biblia y está advertida. Viene un juicio. Y la Biblia habla de un juicio ¿qué? Final. Y ese juicio final lo van a experimentar ¿qué? Las naciones enteras. Ahora dice la palabra, si usted me acompaña, segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 2, es tan amable. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Dice el texto, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4.
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados, ¿a qué? Al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza, poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Usted está leyendo conmigo, está escuchando eso. Dios no perdonó al mundo antiguo. Dice la palabra, versículo 6, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas ¿de qué? De ejemplo, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, entre otras cosas, colocándolas de ejemplo para el tiempo que hoy usted y yo estamos viviendo. Lo que quiero decir es que Dios ciertamente se ha mostrado a lo largo de la Biblia como un Dios recto, justo, un Dios que enjuicia al pecador, pero con Cristo nos ha permitido que, si creemos en Él, no vamos a experimentar la ira de Dios, el juicio divino. Usted dirá, pero ¿cómo que la ira de Dios? ¿Cómo que juicio divino? Pues sabe una cosa, familia. El pecado no fue contra Satanás, el pecado fue contra Dios. El pecado es desobediencia a Dios, no a Satanás. Y usted dirá, pero quiero entenderlo. ¿Cómo puedo entenderlo? ¿Sabe, familia? A la humanidad, gústele o no le guste, Dios es el más grande. Y Dios es el creador de todas las cosas. Y siendo el creador de todas las cosas, a Él vamos a darle cuenta. Piense, por favor, si usted tiene una propiedad. Y usted hace con su propiedad lo que en medio de su soberanía usted quiera hacer. Usted dice, pues voy a poner esto aquí, voy a poner esto acá. Y si alguien viene y le dice, ¿usted por qué hace esto? ¿Usted qué le dice? Es que es mi propiedad. Dios es el dueño de todas las cosas, gústenos o no nos guste. Y ante esa grandeza, muchos se rendirán. Y muchos dirán, sí, Señor, yo reconozco que tú eres el más grande. Pero ante esa inmensidad, muchos dirán, pues no lo creo. Pues nada es tuyo. Y entonces viene la soberbia y la necedad. Lo mejor que puede hacer el hombre es humillarse delante del Señor. Porque Él es el Rey. Porque Él es el Rey. Hay una canción que canta Epicentro. Se llama Indomable. Y esta es parte de la canción. Escuchen esto. No lo voy a cantar porque yo no tengo voz para cantar. A veces lo hago por pura gracia del Señor. Pero no soy cantante, así que voy a simplemente a leerlo. Dice, aunque eres confiable, no eres predecible. Escuchen eso. Aunque eres de confiar, no eres tan fácil de predecir. Aunque eres tan bueno, no eres manejable. Qué lindo. Eres muy bueno, así que yo puedo hacer contigo lo que quiera, lo que me dé la gana. Pues no, porque Dios es bueno, pero no es manejable. Siendo tan feroz, aún eres mi amigo. Nadie te puede domar, pues tú eres libre. Eres indomable como el viento. Tan profundos son tus pensamientos que tomará una eternidad para entender tu majestad. Dice, Cordero y León, Jesús, Hijo de Dios. Eres el león que ahuyenta al enemigo. Aunque eres temible, no eres intratable. Aunque eres ¿qué? Temible, no eres ¿qué? Intratable. ¿Podemos tratar a Dios? ¿Podemos relacionarnos con Dios? Claro que sí, pero es temible. A Dios se respeta, familia. Y aunque su zarpada duele, eres amable y eres por amor. La iglesia en esta época debe sentirse segura ante su rey. ¿Cuántos se sienten seguros ante su rey? ¿Sabe, familia? Uno se sentirá seguro ante su rey. ¿Sabe cuándo?
cuando uno viva su vida humillados ante el Señor. Dice la palabra en primera de Pedro 5:6. Humillaos pues, ¿qué? ¿Bajo qué? La poderosa mano del Señor. Y aun cuando fuera el tiempo, ¿qué? Él nos levantará, nos exaltará. Le pregunto, ¿usted tiene miedo de algo? Por ahí dice, compre un perro. No, mentiras. Los que caminan con el Señor no tendrán miedo ni a la muerte, ni al terror nocturno, ni a pestilencia. A nada tendrán terror. Tendrán miedo. Por favor, anímese a confiar en Dios. Anímese a creer más en Dios. Pase lo que pase en la vida, estás en las manos del soberano Dios, del más grande que te ha convocado. Eso no es suficiente para usted. Escuchen esto. Usted no estaba buscando a Dios diciéndole, si quieres estar conmigo, puedes hacerlo, pues me siento muy vulnerable. Nosotros no estábamos buscando a ver a alguien que nos protegiera. Él vino por gracia y nos salvó, nos protegió, nos provee, nos rescata, nos cuida. ¿Cuántos me siguen? Es diferente uno estar buscando a alguien para que lo ame. ¿Están conmigo? A ver si alguien se fija en mí. Las señoritas o las personas que hemos pasado ya por un enamoramiento y que personalmente todavía continúo, seguramente antes andábamos ¿qué? Como buscando ¿qué? A ver, ¿quién se fija en mí? Hay personas que me han dicho, pastor, pero ya se me está pasando la hora. ¿Sí? ¿Quién se fija en mí? Yo deseo ser amado. Pues bueno, antes sin a lo mejor darte cuenta, ya eras amado. Dios te ama, familia. Y por eso ha venido a ti, por eso ha provisto a Cristo para tu vida. Ahora, la iglesia en esta época debe sentirse segura ante su rey. Si bien los tiempos no son los mismos de aquellos inicios, pero el Espíritu de Dios sigue estando con ella. Los días son realmente malos. El desafío hoy día no solo está en evangelizar vidas para Cristo. Escuchen por favor. Hoy en día no está el desafío tan solo en ¿qué? En evangelizar vidas para Cristo, sino en consolidar las que están. ¿Están conmigo? En los que están hay que ¿qué? Mano, comprométase, sea fiel al Señor, permanezca, sea constante, no se desanime. Eso es un trabajo no solamente afuera, sino los que están ¿qué? Adentro. Pastor, es que me vino una situación a mi vida. Ok, tanta palabra tienes en tu vida. Párate y hazte firme. Solidifica tu fe. Vamos, anímate. Encontramos en la iglesia, escuche, desánimo. Es preocupante que encontremos depresivos allá afuera, gente que se está suicidando afuera. Pero lo más tremendo es que en la misma iglesia hay también gente desanimada, gente también con depresión. Nada más, hace un tiempo me contaba un amigo que su madre tras una cuestión de enfermedad se suicidó, iba a la iglesia. Y uno puede decir, pero ¿cómo es posible? Se quitó la vida. Eso a una persona que no conozca al Señor. Bueno, en la iglesia también hay desánimo, también hay depresión, también hay desinterés, falta de compromiso, hogares en violencia, división, pleitos y contiendas. Pocos culpables. En la iglesia todos los de allá son culpables, pero yo no. Pocos culpables. Encontramos inmoralidad, encontramos costumbre y mucha tradición. Encontramos una iglesia influenciada por corazones obstinados y aferrados a cosas vanas. Las personas acuden a las iglesias, pero acuden aferrados a cosas ¿qué? Vanas, no en búsqueda de hacer y cumplir la voluntad del Señor. Si pensamos en cuál es la voluntad del Señor, es nuestra santificación, dice la palabra. Ahora usted dirá, pero ¿qué tiene que ver todo esto con ese título? Humillados o más bien vencidos ante su grandeza. Pues tiene que ver mucho, familia.
Porque ante la grandeza de Dios deberíamos rendirnos, solamente rendirnos. Entre otras cosas, simplemente un consejo. Delante del Señor, simplemente obedezca, porque su voluntad es buena, porque Él no te va a llevar a algo para que tropieces y fracases. Dios quiere cuidar de ti. Dios quiere amarte, quiere poner en orden el caos que a veces vivimos. Por favor, vayan a segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Y vamos a ver una historia muy interesante. Muy interesante. Mientras ustedes van a esa historia, pues yo les menciono algo. A veces y en muchas ocasiones la iglesia mira mucho hacia afuera. Ojo con eso, los creyentes miran mucho hacia afuera. Y el mirar afuera es un riesgo y es un desafío. Un riesgo porque eso a lo mejor va a tentar al cristiano y va a ser influenciado por cuestiones que son vanas. ¿Están conmigo? Por favor, haga un paréntesis en lo que le voy a decir. Si usted puede tener separado segundo libro de Crónicas, téngalo allí. Pero inmediatamente vaya al Salmo 73. Salmo 73. Por favor. Salmo 73. ¿Llegamos? Versículo 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. Escuchen esto. Para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, primero el versículo 1 está diciendo, ciertamente Él es bueno para con ellos. Y dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Esto está pasando en la iglesia hoy. Escuchen eso, porque eso está pasando hoy en la iglesia. Dice, tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Es decir, son fuertes esos berracos. Y uno ve por Instagram y Facebook y todo, uno dice, pero bien arrogantes que son. Y prosperando. ¡Wow! ¡Qué envidia! ¡Wow! Yo quisiera como uno de ellos. Porque no tienen congojas por su muerte. Pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales. Ni son azotados como los demás hombres. Yo aquí con este solazo trabajando. Y gente que ni siquiera trabaja rascándose el ombligo y teniendo todas las comodidades. No pasan trabajos como los otros mortales. Versículo 6. Por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Como quien dice, lo que quieren, lo obtienen. ¿Y esa gente qué? ¿Y yo que caminando con Dios? ¿Yo que siendo fiel a Dios? ¿Qué es eso? Yo que voy a la iglesia y yo no tengo lo que ellos tienen. Yo no vivo como ellos viven. Se mofan, versículo 8, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados, escuchen, del mundo alcanzaron riquezas. ¿Sin ser qué? Turbados del mundo. Sin pasar muchas dificultades, alcanzaron ¿qué? Riquezas. Verdaderamente, mire cómo concluye. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Wow. ¿Usted está entendiendo lo que está leyendo? Es una persona que conoce a Dios, pero está complejada. Tiene desánimo. Está depresivo.
Y cuando viene, voltea a mirar al mundo y dice, wow, pero es que ellos tienen lo que yo no tengo. Y dice, creo que he perdido el tiempo en la iglesia. Creo que he perdido el tiempo conociendo del Señor. Creo que he perdido el tiempo limpiando mis manos y lavando mi corazón. Versículo 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de quién. Cuando entró y se dispuso, dijo, wow, ahora entiendo. Y cuando él empezó a comprender el fin de ellos y su fin, dijo, no, entonces no es en vano. Entonces no es en vano humillarme ante su grandeza. Entonces no es en vano dejarme vencer por su grandeza. ¿Sabe una cosa, familia? Nosotros hemos sido traídos a los pies de Cristo. ¿Sabe para qué? No para que usted ande como rueda suelta en el mundo. Hemos sido traídos ante Él. ¿Sabe para qué? Para hacer su voluntad y nada más que su voluntad. Porque su voluntad es perfecta y es buena. ¿Están conmigo? Es buena. Descansa en Dios. Lo mejor que puedes hacer es refúgiate en el Señor. No envidie lo demás. No te desanimes por lo que ves afuera. Es que ellos tienen, es que no tienen. Sigue adelante con el Señor. No es en vano, familia. No es en vano. Si tú sigues leyendo ese texto es hermoso. Pero quiero que vayan por favor a segunda de Crónicas. Ahora sí. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Y escuchen esto. Capítulo 33. Un hombre llamado Manasés. Mire lo que dice. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. De 12 años, ¿qué pasó? Era Manasés cuando comenzó ¿a qué? A reinar. Escuchen esto. Y reinó en Jerusalén 55 años. Hizo lo malo a los ojos del Señor. Y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra al paso de los israelitas. Por favor, note lo que dice allí. Atentamente. Es una historia que creo que usted y yo deberíamos considerar. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. Construyó altares para las imágenes de Baal y levantó postes dedicados a la diosa Acera. También se inclinó ante todos los poderes de los cielos y le rindió culto. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor, el lugar sobre el cual el Señor había dicho, mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Entre otras cosas, este rey no le bastó con hacer altares por fuera del templo. Este era un rey del pueblo de Dios, no era un rey pagano, era un rey del pueblo de Dios, que conocía a Dios, que sabía que Dios había hecho maravillas en medio de ellos. Y este rey, no siendo, a lo mejor no estando saciado, haciendo altares allá por todo Judá, pues él dijo, pues bueno, voy a hacer un par de altares dentro del templo. Y se vino para el templo del Señor, donde el Señor había dicho, mi nombre en ese templo allí estará perpetuamente. Y este hombre le importó un pepino. Se trajo los altares, construyó altares para todos los poderes de los cielos en ambos atrios del templo del Señor. Manasés también sacrificó a sus propios hijos en el fuego. Entre otras cosas, los mató, sacrificándolo a sus ídolos, a sus propios hijos. Un hombre sin corazón, ¿no les parece? ¿Cuántos que tenemos aquí hijos? Uno dirá, pero al chiquitico irlo a sacrificar a un ídolo. Bueno, este sinvergüenza hizo eso. Dice, practicó la hechicería, la adivinación, la brujería y consultó a los médiums. Y a los videntes. Hizo muchas cosas que eran malas a los ojos del Señor
Y eso provocó ¿qué? Su enojo. Incluso Manasés tomó un ídolo que había tallado y lo colocó en el templo de Dios, en el mismo lugar donde Dios les había dicho a David y a su hijo Salomón: mi nombre será honrado para siempre en este templo y en Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Si los israelitas se aseguran en obedecer mis mandatos, todas las leyes, los decretos y ordenanzas que les di por medio de Moisés, no los expulsaré de esta tierra que aparté para sus antepasados. Sin embargo, escuchen, Manasés llevó al pueblo de Judá y a Jerusalén a cometer cosas aún peores de las que habían hecho las naciones paganas. Entre otras cosas, este hombre no solamente se ensució las manos, sino que ensució e hizo ensuciar las manos ¿de qué? De los demás, de todo el pueblo. Versículo 10. El Señor les habló a Manasés, escuche, y a su pueblo, pero no hicieron caso a sus advertencias. O sea que en medio de nuestra testarudez, Dios está ¿qué? Está hablando. ¡Ey! ¡Ey! Atiende. ¡Ey! Parábola. A Manasés, tantas cosas abominables que hizo, Dios le estaba hablando. Le estaba diciendo: Manasés, cambia. Manasés, es más, se dice, ¿se acuerdan del profeta Isaías? El que escribe un libro gordo del Antiguo Testamento. Se cree que este hombre, la historia menciona de que este hombre mete el cuerpo del profeta Isaías en un tronco de un árbol y le empieza a serruchar. Esa fue la muerte del profeta Isaías. Era un hombre malo, muy malo. Y Dios les advertía, y no solamente a él, sino que les advirtió al pueblo y les dijo: hey, van a perecer, va a venir un juicio. Y Manasés seguía. Versículo 11. De modo que el Señor envió, escuchen esto, a los comandantes de los ejércitos asirios y tomó a Manasés prisionero. Le pusieron un aro en la nariz, lo sujetaron con cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia. Entre otras cosas, ese rey era malo y Dios permitió que los babilónicos, los asirios vinieran y ¿qué? Lo llevaran esclavo a Babilonia. Y aquí viene lo más maravilloso de la historia. Pero cuando estaba sumido en profunda angustia, Manasés buscó ¿qué? Al Señor su Dios. Qué lindo. Y se humilló con sinceridad. Diga conmigo: se humilló. Cuando Manasés vio la grandeza de Dios, dijo ¿qué? Simplemente me doy por vencido. Dígale que está a su lado: usted debería hacer eso. Dese por vencido. Su vida sin Cristo no es posible, no vale nada, familia. Pagaremos en el mundo simplemente como esperando la muerte. Es mejor vivir en Cristo, familia. Antes tarde. Es mejor temprano que tarde. Manasés buscó al Señor y se humilló con sinceridad ante Dios de sus antepasados. Cuando oró, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. ¡Wow! Alguno puede decir: pero mató a los hijos, los sacrificó. Pero dice la palabra que ese rey se humilló ¿qué? Que buscó al Señor y se humilló con todo su corazón. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y su reino y a su reino. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta de que el Señor es el único ¿qué? ¿Es el único qué? Es el único Dios. Jehová es el único Dios. Es decir, Él es el más grande y ante Él simplemente caigo de rodillas. No existe otra posibilidad. En Isaías 40 dice: ¿y quién entendió? ¿Quién le dio consejo a Dios para hacer lo que hizo? Por allá en Corintios dice: ¿dirá el vaso de barro al que lo hizo: ¿por qué me hiciste así? No, Dios es soberano. Lo mejor que usted y yo podemos hacer es ¿qué? Postrarnos ante su grandeza y decir: Señor, me doy por rendido. No quiero más mi vida sin ti. Quiero sentirme amado. Quiero que me perdones. Versículo 14, mire lo que dice.
Después de esto, Manasés reconstruyó la muralla exterior de la ciudad de David, desde el occidente del manantial de Gijón, en el valle de Cedrón, hasta la puerta del pescado, y continuó alrededor de la colina de Ofel. Edificó la muralla muy alta. Escuchen esto. Además, colocó a sus oficiales militares en todas las ciudades fortificadas de Judá. Manasés también, ¿qué dice? Quitó los dioses ajenos y el ídolo del templo del Señor. Derribó todos los altares que había construido en el monte donde estaba el templo y todos los altares que habían en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad. Después restauró el altar del Señor y allí sacrificó ofrendas de paz y ofrendas de acción de gracias. También alentó al pueblo de Judá para que adoraran al Señor, Dios de Israel. Sin embargo, la gente seguía ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos, aunque solo los ofrecía el Señor su Dios. Tremenda historia. Luego este hombre, para ir concluyendo y cerrar, tuvo un hijo llamado Amón. Y dice la Biblia que Amón hizo lo malo ante los ojos del Señor. Lean conmigo el versículo 21, por favor. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había dicho Manasés su padre, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero nunca, escuchen, nunca, ¿qué dice? Nunca se humilló. Nunca se dejó vencer. Nunca cayó como un derrotado delante del Señor. Nunca se humilló delante de Jehová, como se humilló Manasés su padre. Antes bien, aumentó su pecado. Tremendo. Quiero darle unos puntos finales. Número 1, como conclusión. La historia nos habla de el inicio, y esta es la aplicación de toda esta historia. Número 1, la historia nos habla del inicio de un rey con piel de barro. Un rey entre comillas, póngalo. Porque aquel rey terminó siendo un siervo del Señor. En momentos nosotros simbólicamente caminamos en la vida como si fuéramos ¿qué? Reyes. ¿Como unos qué? Como unos reyes. Y esperamos que nos sirvan, y esperamos que se haga lo que nosotros decimos. Que si se habla, entonces hay unos que van al extremo. Esperamos que se haga y se ejecute como nosotros hacemos, como nosotros decimos. Se nos olvida que somos, entre comillas, reyes con piel de ¿qué? De barro. Nótese lo que dice en el versículo 1, por favor. Manasés tenía 12 años cuando subió al trono. Hasta allí. ¿Sabe, familia? A veces nos olvidamos, a veces nuestra corta edad, nuestra poca experiencia nos da y nos juega una mala pasada. Y entonces nos justificamos. Este rey comenzó su reinado a los 12 años y bien podía justificar sus acciones. Es que la inexperiencia, ¿están conmigo? Es que yo no sabía, es que la inexperiencia, es que la inmadurez, tú sabes, me hizo unas malas pasadas. Pues eso no se puede justificar, porque bíblicamente hubo otro rey. De hecho, capítulo 34, por favor vayan a ese texto. Versículo 3, y dice, a los 8 años de su reinado, dice, de 8 años, versículo 1, 34:1 dice, de 8 años era Josías cuando comenzó ¿qué? A reinar. Y 31 años reinó en Jerusalén. E hizo ¿qué? Lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. ¿Se dan cuenta que los inicios son determinantes? Y los inicios, como iniciamos nosotros, no justifica nuestras acciones. Es que yo apenas tenía 12 años, era un inmaduro. Pues bueno,
Eso no justificaba toda la maldad que hizo este hombre. El otro empezó a los 8 años a reinar. ¿Usted sabe qué es un niño de 8 años a reinar todo un pueblo? El inicio de un rey con piel de barro. El ser humano debe saber, familia, que no solamente tiene piel de barro, sino que no puede hacerse ídolos con pies de barro. Hoy en día, todos hablan de Karol G, hablan de Maluma, hablan de la selección Colombia, hablan de futbolistas, hablan de este, hablan del otro. Todos esos ídolos tienen piel de ¿qué? De barro. Tienen piel de barro. Nosotros tenemos piel de barro. Mañana nos vamos a envejecer. Nuestros días se van a terminar. Y a veces el mundo mismo. Yo recuerdo el testimonio de Héctor el Father, el que canta, bueno, ya no canta, ¿no? Ya sacó la última producción que cantó con Cosculluela. Él decía, el mundo mismo a nosotros con piel de barro nos ponía en un pedestal. Y no sabían cuando íbamos a los camerinos que nosotros nos derretíamos. Y él en su testimonio decía, yo lloraba por mi casa, por mi familia, y la gente allá simplemente viendo a lo mejor un pedazo de barro que está ahí presente. El mundo mismo se hace mal, y le hace mal a aquellos ídolos, porque los endiosa más. Las personas que están arriba se creen que ¿qué? Que entonces no tienen piel de barro, sino de bronce o de oro. Pero todos los que están y los que habitan en esta tierra tienen piel de ¿qué? De barro. Lo mejor que el hombre podría hacer es inclinarse delante del Señor. Señor, estoy vencido por ti. Estoy vencido, me dejo vencer. Haz lo que tú quieras, haz conforme a tu voluntad mi vida. Lo segundo que nos deja esta historia son unas prácticas autónomas mal influenciadas. Ojo con eso. Porque hay prácticas que son autónomas, pero que son mal influenciadas. ¿Usted sabía que la autonomía es sinónimo de libertad? Entre otras cosas, usted puede hacer lo que usted quiera. Usted es libre para hacer lo que usted quiera. Pero escuche, familia, cuando vienen las malas influencias, esas malas influencias son determinantes para decidir mal en el camino de la vida. ¿Están conmigo? Estas prácticas que este hombre tuvo estaban influenciadas por las naciones paganas. Y dice que este rey hizo más mal que la influencia de ellos. A la persona que yo les comentaba que dijo, yo quiero matar a ese hombre, ¿sabe qué le dije? Le dije, ten en cuenta algo. Ten en cuenta que todos tus influenciadores nunca se tirarán al hueco contigo, ni estarán detrás de unas rejas contigo. Porque lo que hacen los influenciadores es empujarte, impulsarte, pero tú te atollas solo. ¿Están conmigo? Tú te untas solo, te metes al calabozo solo, te atormentas solo, te envenenas solo. Las influencias no recorren el camino al que empujan, del que empujan. El que empujan es empujado, vaya usted, pero yo no voy. Yo simplemente soy ¿qué? Una influencia. La influencia que estamos teniendo en las redes sociales es increíble, familia. Es increíble. Y muchas personas están siendo influenciadas por eso. Las prácticas de este hombre fueron tremendamente influenciadas. De hecho, fue contra la ley. En Deuteronomio 28, la ley dice que no deben, Deuteronomio 18, dice que los hijos no podrán pasarse por el fuego, que no podrán practicar agorería, ni adivinación, ni hechicería. ¿Y sabe lo que hizo este hombre? Fue en contra de la ley de su mismo pueblo. ¿Sabe, familia? A veces nosotros nos hemos criado. Es más, dice la escritura que Ezequías, su padre, hizo lo bueno ante los ojos del Señor. A veces nosotros hemos sido influenciados, si bien por malas cosas, pero también por buenas cosas. Y nos han dado ejemplo, y en nuestra familia hay personas allí
que nos dicen, que nos aconsejan, que nos empujan, que nos dicen, vamos, anímate, busca del Señor. Y simplemente ¿qué? Cerramos la puerta. Pero familia, tiene que venir advertencias. Y ese es el número 3. Vienen las advertencias. Cuando Dios ama, advierte. Cuando Dios ama, advierte. Usted no ve en la Biblia que todos los juicios de Dios simplemente son porque me da la gana. Dios no hace las cosas porque me da la gana. A pesar de que es soberano y es dueño de todas las cosas, la Biblia está impregnada de argumentos por los cuales el hombre va a ser enjuiciado. ¿Están conmigo? ¿Por qué me va y por qué me va a castigar? Pues por esto. Y Dios te habla. ¿Y por qué me vas a castigar? Por esto, porque desobedeciste. Dios no hace cosas porque le da la gana. Dios tiene muchos argumentos y nos advierte porque nos ama. En el versículo 10 dice: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. El problema no es del que habla, del que envía el mensajero, del contenido del mensaje. Es que en la iglesia no, yo me voy de la iglesia porque, ok, te puedes ir, pero el problema no es el mensaje. El problema no es el que está allí. Bueno, a veces sí, ¿no? A veces sí. El problema a veces sí es el mensajero, porque distorsionan el mensaje. Pero cuando el mensajero es legítimo, lleva el mensaje legítimo, el problema no es de ellos, el problema es de que no escuchan. En segundo libro de Crónicas, capítulo 36, también lo dice. Y les envié constantemente a hombres que hablaran y mensajes. De hecho, por favor, vayan en un instante. Versículo 14 dice: también, segundo libro de Crónicas 36, 14. Dice: también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Versículo 15, escuchen. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió ¿qué? Constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía ¿qué? Misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos ¿qué? Hacían escarnio de los mensajeros de Dios y los menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ¿qué? No hubo ya remedio. ¿Se dan cuenta que Dios viene advirtiendo por pura misericordia? Familia, reitero, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Rendirnos ante su grandeza. Señor, aquí estoy. Mi vida no tiene sentido si tú no estás. Por favor, entra a mi corazón y dame entendimiento para seguir este mundo. Número 4. La derrota de un rey. La situación necesaria y consecuencia de su pecado. La situación necesaria y consecuencia de su pecado. Lea por favor el versículo 11 en segunda de Crónicas 33. Ya voy terminando, familia, no me miren así. Es que no, mentiras. Versículo 12. 11. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadena lo llevaron a Babilonia. ¿Sabe, familia? Míreme un momento. ¿Sabe usted por qué le pasó lo que le pasó? A todos nos pasó algo en esta vida que nos condujo a los pies del Señor. ¿Saben por qué nos pasó lo que nos pasó? Porque Dios es misericordioso. Y una de las maneras para qué, para que pongamos atención en Dios, es cuando sencillamente estamos sumidos en profunda angustia. De otra manera, parece que no es posible. Pues el hombre simplemente está ¿qué? Anonadado y vislumbrado con todas las cosas del mundo. Familia, bendito sea el Señor, el día que me hizo tropezar.
Bendito sea el Señor el día que yo caí y Él apareció para levantarme. Bendito sea ese día y ese momento. A veces uno dice, ¿qué es la bendición? La bendición es todo lo bueno. No, la bendición también son cosas que no son tan buenas, pero que nos acercan al Señor. Es que murió mi mamá, es que pasó esto en la familia, es que, ok, si eso te acercó al Señor, bendito sea el Señor por su obra. Este hombre fue humillado. Dios tuvo que utilizar a sus enemigos para que ese hombre recapacitara. Y en esa profunda angustia fue que invocó al Señor. Y es por eso que viene el punto número 5. La derrota de un rey con pies de barro ante el señorío de un soberano. Entre otras cosas, cuando viene ¿quién? El Dios soberano. Todos los que, entre comillas, se presentan como reyes deben caer rendidos como siervos. ¿Están conmigo? Porque Él es el más grande. Porque cuando fui vulnerable, Él me rescató. ¿Cuántos hemos sido vulnerables aquí? Frágiles, vulnerables. Cuando estábamos hundidos, Él nos rescató, familia. Toda la gloria entonces es de Él. Y para Él debemos vivir. Ruego a Dios que entregues tu corazón al Señor y que su obra se haga manifiesta en tu vida. Es mi deseo. Que sea derrotado. Que nuestro orgullo sea derrotado. Que que nuestra voluntad, que seamos convencidos de que sin Dios no podemos hacer nada. ¿Cuántos me están siguiendo? Número 6, las reformas y el reparo de los efectos de la vida. Familia, hay cosas que luego de haberlas hecho y de conocer al Señor empezamos ¿a qué? A reparar. Este rey empezó ¿a qué? A reparar y hacer reformas. Y usted lee en la historia que este rey, cuando puso los altares y los ídolos, él mismo ¿qué? Él mismo lo fue bajando. Él mismo se dio cuenta y los fue quitando. Eso demuestra una conversión y una fe ¿qué? Genuina. Cuando una persona empieza a tomar decisiones en su vida, eso que favorezcan al Señor, que donde se vea el carácter de Cristo, eso es una muestra de una fe ¿qué? Genuina. Hay personas que duran más, que es un proceso y duran más tiempo. Entienden un poco más lento la palabra. Pero no es posible entender más lenta la palabra por la falta de mi indisposición. ¿Están conmigo? Entre otras cosas, pues yo sigo haciendo esto y pues Dios no me ha dado entendimiento, pero yo sigo haciendo esto. Qué bueno es, apenas entendamos algo, ponerlo en práctica. Dios, ¿qué quieres de mí? Ok, ponerlo en práctica. Voy a tu palabra, ponerlo en práctica. El pastor me dice que lea la palabra, póngala en práctica. Prográmese a leer la palabra. Es que tengo que orar, pues ore. Pero entonces seamos obedientes y poco a poco Dios va ¿qué? Va puliendo, va formando. Escuche, familia, hay cosas, dice el texto, que Manasés hizo muchas reformas, pero hubo una que se le salió de sus manos. Y eso nos enseña de que hay cosas que nosotros hacemos en la vida y que a veces las secuelas que nosotros hemos dejado cuando no conocíamos al Señor y dejamos en el corazón, esas secuelas a veces son intratables. Hay padres que conocen al Señor luego de haberle hecho mucho daño a sus hijos y vienen y le piden perdón a Dios, se ponen a cuentas con Dios y vienen y se ponen a cuenta con sus hijos. Perdónenme, los he lastimado. Pero a veces las secuelas y la herida es intratable porque ya se sale del perímetro de ¿qué? De la persona. Ya dice la persona, ok, yo cumplí con perdonar, pero no quieren perdonarme. Están heridos.
pues bueno, Dios tratará con ella. Y es donde ese padre debe levantarse a orar por sus hijos, a orar por el que hizo mal. Señor, pero lo lastimé, dame una oportunidad para que esa persona sea restaurada. Ten misericordia también de ella. Esos hombres, este pueblo, fue influenciado por su propio rey, para mal, pero también para bien. Dice que ese pueblo empezó a adorar a Dios, pero en todos los lugares, en muchos lugares. Y es interesante esto, porque la obra todavía faltaba por concluir. Porque en el antiguo pacto Dios había dicho, no me adoren en todos los lugares, adórenme en este lugar. Deuteronomio capítulo 12, versículo 13 y 14. Allí está. Dios había destinado un lugar para que le adoraran, para que no fueran como los otros pueblos. Y número 7, ¿qué nos enseña esta historia? Que hay un legado de un siervo para futuros reyes, entre comillas. Un legado de un siervo para futuros reyes. Entre otras cosas, el que era rey terminó siendo un siervo. Y ese siervo empezó a servir para los futuros, ¿qué? Para que los futuros reyes también se dieran cuenta que lo mejor es caer en las manos del Señor rendidos ante su grandeza. Termino con esto, familia. Un comentario de, nuevamente, el libro de C.S. Lewis, Crónicas de Narnia. Es hermoso. Una chica llamada Susan pregunta, ¿se puede confiar en él? ¿Se acuerdan el león de Narnia, el león, la bruja del ropero? Susan, que es una protagonista, pregunta, ¿se puede confiar en él? Creo que me sentiré bastante nerviosa al conocer un león. Así será, querida, dijo la señora Castora. Eso es lo normal. Si alguien, escuchen esto, escuchen esta frase, si alguien que pueda presentarse ante Aslan sin que le tiemblen las rodillas, o es más valiente que nadie en el mundo, o es simplemente un tonto. Entonces es peligroso, dijo Lucía. ¿Peligroso?, dijo el castor. ¿No oyeron lo que les dijo la señora Castora? ¿Quién ha dicho algo sobre peligro? Por supuesto que es peligroso, pero es bueno. Él es el rey, les aseguro. Cuando trataron de mirar la cara de Aslan, solo pudieron vislumbrar una melena dorada y unos ojos inmensos, majestuosos, solemnes e irresistibles. Se dieron cuenta de que eran incapaces de mirarlo. Esta es una porción del libro de las Crónicas de Narnia, el león, la bruja y el ropero. ¿Saben qué me gusta de este texto? Si hay alguien que pueda presentarse ante Aslan sin que le tiemblen, ¿qué?, las rodillas, o es más valiente que nadie en el mundo, o es simplemente un tonto. Dios es grande y ante él o habrán valientes que pretendan, ¿qué?, presentarse delante de él llenos de soberbia. Ese es el corazón, ese es el caso de Satanás. O simplemente es un tonto el que no sepa a quién se presenta. Familia, la Biblia nos expone a un rey majestuoso, irresistible, indomable, incomparable, lleno de gracia, santo, justo, proveedor, misericordioso, amoroso, protector, lleno de gracia, lleno de favor, benevolente. Dios es bueno, familia. Por favor, póngase sobre sus pies. Y quisiera que oremos al Señor. Y cuando Jesús, recuerdo, está en el Getsemaní, cuando Jesús está en el Getsemaní, Jesús no encontró
tanta buena voluntad. Es interesante porque cuando él está en el Getsemaní encuentra la buena voluntad para los hombres, no para él. Porque para él era sufrir la cruz. ¿Están conmigo? Cuando el Señor le dice, el Señor Jesucristo le dice al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Nótese lo que está diciendo, pasa de mí. Si fuera por mí, pasa esta copa. Es muy amarga. Dios había podido sacar a su hijo del escenario del mundo, pero no lo hizo. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene una buena voluntad para con los hombres. Y su hijo entendió eso. Y dice la palabra, pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya. ¿Por qué Jesús dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya? ¿Saben por qué? Porque no hay una mejor voluntad que la del Padre. Lo mejor que podemos hacer es que, Señor, que no se haga como yo quiero, que no se haga como mi voluntad lo desea, es como tú quieres. Muéstrame el camino, coloca paz en mi corazón, dame sabiduría para tomar decisiones, alumbra los ojos de mi entendimiento para poder guiarme, para poder ver tu camino. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú eres un Dios poderoso. Porque si tratamos de mirarte a la cara, pues vamos a ver simplemente tu grandeza y seremos incapaces de verte. Señor, ayúdanos, Padre, a entender de que